Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos al Señor gracias que nos da el privilegio de estar aquí de nuevo, alabando el nombre del Señor, siendo nosotros los que ofrecemos este culto para nuestro Dios. Muy bienvenido sea, me dijo Dani o Denis. En estos minutos se me... Y Paola, que le acompaña, son muy bienvenidos a estar con nosotros aquí en este culto. Hoy vamos a entrar al momento de la palabra y voy a pedirle que vayamos como hemos estado los miércoles y espero que no sea demasiado cansado, pero vamos a ir al libro de Nehemías. Pero no nos vamos a leer toda la oración de Nehemías, sino que solamente vamos a ir a la parte final del capítulo 1. Vamos a leer el verso 11 para avanzar. Vamos a ir Nehemías 1:11. Y ahí vamos a leer la palabra del Señor, donde Nehemías hace esta oración. Todos conocemos el contexto. Los que estamos aquí y hemos estado estos días atrás, los miércoles, saben cómo era o fue la situación. Por lo tanto, entendemos bien el contexto de esta oración. Dice así el verso 11 y solo este vamos a leer. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y dice Nehemías, porque yo servía de copero al rey. Tomen asiento, hermanos, porque hemos estado en oración y ya está bien así. Entonces, hoy vamos a continuar hablando un poquito de lo que hablamos el pasado miércoles, de la vida de este hombre, Nehemías. Quiero comenzar, o me veo en la necesidad de comenzar igual que el miércoles pasado, diciendo que la oración puede cambiar las circunstancias. Así lo dijimos el miércoles pasado y lo miramos, tuvimos algunos ejemplos, y hoy igualmente comienzo diciendo que la oración puede cambiar las circunstancias. Esta es la mejor de las disciplinas que los creyentes pueden practicar, la oración. Cuando tenemos problemas, preguntamos aquel día pasado también, ¿cuál es nuestra primera reacción? Cuando tenemos problemas, ¿cómo enfrentamos las situaciones difíciles, las circunstancias? ¿Cómo las enfrentamos? Y decíamos el miércoles pasado que la gran mayoría de veces queremos arreglar las cosas sin oración. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos circunstancias adversas, pero la gran mayoría de veces queremos resolverlas con nuestros propios medios, como consideramos o como pensamos que nos va a salir bien el asunto. A veces son enfermedades que son obra de demonios. Es decir, a veces hay enfermedades que son obra de espíritus malignos. Y nosotros tratamos aquello algunas veces con pastillas, con remedios. Imagínense. Y el origen muchas veces es espiritual. A veces lo primero a quien acudimos es a la medicina, al médico y tantas cosas. Y lo que debería de ser una prioridad no lo hacemos, que es buscar a Dios en oración. Incluso
A veces buscamos a hermanos para que nos ayuden a orar y está bien. A veces buscamos a amigos, a veces buscamos a líderes para que nos ayuden y está bien. Pero a veces hacemos eso y nosotros mismos no oramos por nuestro problema. No le damos el énfasis, la seriedad que aquel problema amerita como debe ser tratado. Hermanos, la oración puede remover cualquier obstáculo en nuestra vida. La oración puede cambiar las circunstancias. La oración es lo mejor que podemos hacer. Y por último, debo decir que la oración es un regalo que Dios nos ha dado, hermanos. La oración es eso que hasta cierto punto se convierte en un misterio. No se puede explicar, no se puede entender por qué la oración es tan poderosa. Cuando todas las fuerzas del mundo fracasan, así sea la ciencia médica, así sea cualquier fuerza de este mundo, hay una fuerza que no fracasa y es el poder de la oración. De manera que la oración es lo más poderoso que nosotros tenemos en este mundo para cambiar las circunstancias. Obviamente que Dios nos dio esto y decíamos el miércoles pasado que la oración es un regalo de Dios que tenemos. Ahora, hoy hemos tomado este pasaje de Nehemías solo para mirar que ustedes saben, y no voy a entrar en más contexto porque ya lo tenemos, pero este hombre se halló en una aflicción, en una situación muy difícil que humanamente se sentía incapaz, se sentía impotente. No podía tratar el asunto a su manera. En lo humano no podía. El hombre sintió su impotencia, su incapacidad y no hizo sino buscar a donde realmente debía buscar a Dios. Hoy en esta noche quiero que hablemos un poco, siempre bastante como aquel día. Vamos a trabajar con la pantalla. El hermano Rudy está trabajando en esto y le voy a pedir que comencemos. Mire, vamos a comenzar. La Biblia nos muestra a un Dios personal como el de Nehemías, que de manera atenta oye las oraciones de los que le claman. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que la Biblia nos muestra a un Dios personal, que de manera atenta oye las oraciones de los que le claman. Y aquí debo añadir algo, los que le claman con humillación. Mire, las oraciones con humillación. Ay, las oraciones con humillación. Esas oraciones son tan poderosas y esa es la que hizo Nehemías aquí, quizás algunas que vamos a mirar. Las oraciones que van acompañadas de humillación, cuando el hombre que ora sabe que no tiene otro recurso, que lo único que le queda es Dios. Esa oración llega al trono de la gracia y Dios mueve su mano poderosa. Mire lo que dice, por todas partes, la Biblia obviamente nos muestra a Dios como siendo afectado profundamente por los seres humanos, tanto de manera positiva como negativa. La Biblia nos muestra que Dios actúa en respuesta a la oración. Y rápidamente nos vamos a ir ahí, pasémosle, hermano. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos a continuación. Los grandes sucesos del Antiguo Testamento tuvieron lugar solo después que el pueblo de Dios clamó en oración. Usted aquí no me deja mentir que eso es así. Por ejemplo, la liberación de Israel. Nosotros encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3, que Dios dice, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Y ahí lo tenemos, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y bueno, Dios dijo, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Vamos a continuar. De manera que la liberación que Dios hizo de Egipto, de Israel, sacándolo de Egipto, fue en base a que miró el clamor
de su pueblo, que ya no podía más, y gemía, clamaba. Mire, hermanos, continuamos. Allí hay otro ejemplo, el peregrinaje. Ya vamos a saltarnos, hermanos, y vamos a volvernos a donde estábamos. Tenemos el peregrinaje por el desierto. Aquí nos vamos a ir muy rápido. El peregrinaje por el desierto. Nosotros sabemos que en el desierto Moisés con su pueblo encontró situaciones tan adversas que lo único que encontraron de salida fue invocar al Dios del cielo. Y Dios les fortalecía, Dios les ayudaba. En ocasiones no había agua, estaban en medio del desierto, había una gran multitud a la cual había que sustentar con agua. Moisés oraba ante allí y Dios daba, proveía agua. En otra ocasión, entrando Moisés allá por los terrenos, los territorios de los amorreos, los reyes eteos y todo este tipo de reyes, dice la Biblia que se encontraron libros de Deuteronomio, no lo puse allí, pero capítulo 3, nosotros encontramos la historia cuando se encuentra con el rey Og, del cual hemos predicado en este lugar, que medía 14 pies de alto y era un hombre que medía 2 metros de ancho su cuerpo. Su cama era una cama, ustedes lo recuerdan, hemos estado hablando en este lugar, que por cierto su cama era una cama de hierro, porque el hombre era tan grande, era un monstruo. Y Moisés tenía gran miedo porque iba a pasar por ese terreno. Y Moisés, y el rey de ese lugar le salió al encuentro. Y Moisés se llenó de mucho temor. Y la Biblia dice que Moisés oró a Jehová. Y Dios le dijo: Moisés, no temas, no tengas miedo. No tengas miedo. A este hombre yo lo he entregado en tu mano. Y no solo a este hombre, he entregado a su pueblo. Y no solo a su pueblo, todas sus ciudades las he entregado en tu mano y las vas a deshacer. Todo está en tu mano. Y Moisés se fortaleció, hermanos, después de hablar con Dios, después de orar al Señor, se fortaleció. Y Moisés era otro hombre. Y de esa manera Moisés mató a ese gigante de gigantes. Ese gigante era el más grande de todos los gigantes que había, incluso más grande que Goliat. Y dice la Biblia que Dios fortaleció a Moisés de tal manera que Moisés, aquel pánico, aquel miedo, aquella tembladera que tenía en un momento, Dios le dijo: Moisés, no temas, yo estoy contigo, ya te lo entregué, tranquilo Moisés. Dios transformó a Moisés en otro hombre. Ahí lo tenemos, Dios en toda la travesía del desierto, el peregrinaje, Dios estaba, hermanos, con este pueblo. Y hemos visto que todos los sucesos que ocurrieron allí, como por ejemplo las victorias en las batallas, Éxodo 17 puse allí, es 18, me equivoqué allí, pero es Éxodo 18, nosotros encontramos la batalla contra Amalek. Y sabemos bien que fue a través de la oración. Todos los que estamos aquí conocemos esa historia. No solo eso, hermanos, a continuación las victorias que tuvo Josué. Todo el libro de Josué es un libro de pelea, de batallas, de conquista. Y en todas esas batallas, Josué siempre se encomendaba a Jehová. Hubo un momento, libro de Josué capítulo 7, cuando la derrota, hermanos, se recuerdan de Jai, cuando Josué se sintió frustrado y se tiró al piso clamando a Jehová y le dijo: Jehová, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? Mira lo que está ocurriendo, nos están derrotando. Y Jehová le habló y le dijo: bueno, lo que ocurre es que uno de todos de los que están entre tu pueblo ha tomado del anatema, que era Acán. ¿Se recuerdan de eso? Todas las victorias en el libro de Josué, Dios las daba en base a la oración. Alguien oraba, se encomendaban a Dios y Dios daba la victoria. De manera que todos los grandes sucesos solo fueron después de orar. Hermanos, la Biblia está llena, yo me sorprendo cómo está lleno de esto. Yo digo, qué tremendo cómo somos los hermanos, cómo somos. Yo siendo yo el primero, cómo somos los hermanos, que conociendo tanto del tema, nos cuesta tanto practicar la oración, siendo esto tan poderoso, tan efectivo. Vamos a continuar, vamos más. Por todas partes la Biblia nos muestra que Dios actúa en respuesta a la oración. Vamos a continuar, por todas partes. La Biblia nos muestra que Dios actúa en respuesta a la oración. Por ejemplo, la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. En otra parte dice: pidan y se os dará. En otra
dice así, por ejemplo, en el libro de Santiago dice: la oración de fe sanará al enfermo. La oración del justo es poderosa. Y en uno de los salmos allá decía: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de toda su angustia. Me parece que el Salmo 34. Bueno, de manera que nosotros encontramos a la Biblia diciéndonos por todas partes que Dios actúa en respuesta a la oración. Y eso es así, hermano. En toda la Biblia nosotros hallamos a Dios respondiendo oraciones. Gente clamando y Dios respondiendo. Gente afligida clamando por ayuda y Dios dando la victoria. Elías orando por un niño que se murió, pidiendo resucitarlo. La madre estaba allí angustiada y afligida. Dios resucitó al muchachito. Hermano, tantos pasajes de la Biblia donde Dios responde a la oración. Y bueno, esa es teología del Antiguo Testamento, mostrándonos que Dios responde a la oración. Vamos a avanzar, mis hermanos, vamos a avanzar. La Biblia nos presenta, ¿qué tenemos ahí? ¿No nos pusimos o sí? La Biblia habla de, bueno, tenemos gente orando para cambiar circunstancias. Allí está un poquito cambiado, hermano, porque mi hermano le acomoda un poco y yo lo tengo de una forma allí, pero él para mejorarle le pone alguna, el orden quizás un poquito cambiamos allí. Pero mire, gente orando para cambiar circunstancias. Si le separamos un poquito ahí, dijera, la Biblia habla de profetas, reyes, apóstoles y gente común apoyándose en la oración para enfrentar sus crisis y sus aflicciones. Aquí viene lo que va a ser el mensaje de esta noche. Vamos a ver ahora la historia de David en un momento de gran aflicción. Preséntenos, hermano, ahí este pasaje. Primero de Samuel, capítulo 30, verso 1 hasta el 6. Vamos a leer. ¿Qué tenemos? Cuando David y sus hombres. Esta es la historia, hermanos, cuando le quemaron la ciudad a David. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos, sus guerreros, su gente de guerra, a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Qué tremendo ese momento. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y por último, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y termina el pasaje diciendo: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo anoté aquí algunas preguntas, hermanos, y es lo siguiente. Acabamos de leer un momento muy difícil aquí para la vida de David. Estamos hablando
de lo poderoso de la oración. Cuando llegas al límite de tus capacidades y experimentas la impotencia, tu incapacidad, y no hay a dónde ir, hay una pregunta: ¿qué haces? ¿Cómo enfrenta usted una traición? ¿Cómo enfrentamos una ruptura amorosa? A veces puede parecer sencillo, pero la ruptura amorosa, cuando alguien está muy enamorado y de repente la muchacha le dice, ya no, y se va con otro, o viceversa, puede parecerle sencillo a todo el mundo, pero al que lo está viviendo, siente que el mundo no tiene sentido para él o para ella. Es una cosa horrible, terrible. ¿Qué hacemos cuando ocurre una ruptura amorosa? ¿Cómo enfrentamos nosotros un secuestro, una enfermedad terminal, la enfermedad de un hijo, una enfermedad grave en nuestro hijo? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo enfrentamos nosotros una mala noticia cuando el médico dice, tienes cáncer? ¿Cómo le hacemos nosotros? Quiero en esta noche que meditemos en la situación, el momento oscuro que vivió David. Miren, hermanos, David en su momento, sígame, si me puede seguir el hermano, sígame allí. David en su momento oscuro, mire lo que pasaba. Sus hombres de confianza, los amigos, aquellos que antes daban la vida por él. Ustedes saben que David tenía un ejército de guerreros que incluso ponían su vida en peligro, iban y le traían agua a lugares peligrosos. Ustedes conocen la historia. Ese tipo, esos hombres, sus hombres de confianza, le decían a David, por tu culpa nos quemaron la ciudad, nos llevaron las mujeres, han llevado a nuestros hijos. Por tu culpa, David, nos hiciste ir a la guerra, nos hiciste ir a la batalla. Todos ahí estaban diciendo, por tu culpa, sus guerreros están secuestrados por el dolor y la angustia. Materialmente, hermanos, David lo había perdido todo. La familia ya se consideraba perdida. Saúl lo había expulsado de su propio país. Todos sabemos que en este momento a David por el desierto, David andaba huyendo por el desierto. Saúl, el rey, lo andaba persiguiendo, no lo quería en su país. Tanto que David se había ido a huir a la tierra de los filisteos, la tierra de Gat. Y se ofreció como sicario a ayudarle a pelear a los enemigos de Israel. Conocemos la historia. ¿Qué más? Aparte de que Saúl lo ha expulsado de su propia tierra, de su propio país, lo anda persiguiendo, si lo encuentra lo mata. Añadido a eso, los filisteos lo habían echado de su campamento y le dijeron, no está bien que pelees con nosotros, te estás ofreciendo a pelear con nosotros, pero no vaya a ser, le dijeron al general principal, que este David, ya estando en el campo de batalla, se nos voltee este hombre y en cambio de pelear contra nuestro enemigo, pelee contra nosotros. No está bien. Entonces el campamento y el mismo rey de Gat le dijo, no te podemos tener con nosotros. De manera que Saúl lo ha expulsado, los filisteos lo habían echado de su campamento, sus esposas e hijos eran prisioneras. Y no solo eso, los grandes amigos de confianza de David se habían unido contra él y ahora estaban hablando de matarlo, de apedrearlo. Y quise poner allí, qué momento el de David, qué momento está viviendo David. Qué cosa más horrible cuando todo el pueblo está diciendo, tú eres el culpable, por tu culpa.
Y la murmuración de todos es: matémoslo, él es el culpable. ¿Qué sentía David? Añadido a eso, el rey lo anda persiguiendo, el rey Saúl. ¿Qué momento? ¿Quién podía apoyar a David? ¿Quién podía auxiliarlo, apoyarlo, fortalecerlo? Humanamente, no había quien lo pudiera ayudar. Aún sus guerreros, su propia gente que estaba hablando de matarlo, se habían desarrollado tanto que ahora eran más capaces que el mismo David. Eran tan diestros para la guerra que ahora eran más capacitados que el mismo David. De manera que aquí David estaba, en el sentido humano, estaba perdido. No tenía alternativa, no tenía salida. Aquello era un momento para entrar en depresión, mire, severa, profunda. Cuando nosotros en ocasiones enfrentamos momentos tan difíciles en la vida, ¿qué pasa cuando enfrentamos momentos difíciles en la vida? Los que lo han vivido de diferente índole, no me dejará mentir que muchos en el momento de la grande angustia y aflicción no sienten la capacidad ni siquiera de dirigirse a Dios. Hay gente que se hunde en la depresión, La verdad que esos momentos tan difíciles te llevan a enfrentarte a dos opciones nada más. Una, o miras y clamas al Dios del cielo y te refugias en Dios, o te dejas tragar por la circunstancia y te consume, te acaba. Estamos diciendo que el momento era un momento para David para entrar en depresión profunda. Sin embargo, esto lo admiramos de David, porque David, en lugar de permitirse hundir por las circunstancias, implora ayuda al Dios del cielo. Qué cosa más tremenda de David. ¿Sabe usted que muchas personas en el momento de la angustia, a veces es difícil clamar a Dios? Es difícil clamar a Dios. Muchas personas en el momento de la angustia entra, y ya vamos a hablar, en reclamos a Dios. ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo, Dios? Y empezamos a decirle a Dios mil cosas. Y sentimos que no tenemos fuerzas para buscar a Dios. Pero vuelvo a decir, todas las circunstancias difíciles de la vida al ser humano, no hay tres, solo hay dos. Te llevan a dos lugares. Una es, o te refugias en el Dios del cielo, el Dios de la gloria, el Dios en que se refugió Nehemías, el Dios en que se refugió David, o te dejas hundir por aquella situación. Solo hay dos momentos. Por eso decíamos, ¿cómo enfrentamos los momentos difíciles? ¿Cómo hacemos nosotros? Hay personas que en los momentos difíciles se resiente con Dios y hasta deja los caminos de Dios. Eso lo hemos visto. Hay un buen autor, hermanos, que seguramente usted lo conoce. Charles Swindoll, dice este hombre: el pantano del desaliento no ha sido hecho para que caigamos en él de espaldas y nos trague, sino para ponernos de rodillas y obligarnos a mirar hacia arriba. Cuando alguien está deprimido, la vida, dice esa persona, no sirve para nada. Mire, cuando alguien cae en depresión, dice, la vida no sirve para nada, la vida no tiene sentido, mejor quiero morirme. Y sabe, cuando alguien entra en depresión, renuncia a luchar, a perseverar, a seguir adelante,
La verdad es que la depresión nos secuestra, nos posee, nos toma, nos paraliza, nos quita todo el ánimo por vivir. Nos anula como personas, como dice allí. Aquí, hermanos, podríamos decir que usted podría decirme, usted está diciendo eso, pastor, porque usted no lo ha vivido. Usted está diciendo esto pero lo quisiera ver a usted en este momento. Mire, lo que estamos hablando es de hombres que enfrentaron momentos tan difíciles en la vida. Qué peligroso, estamos expuestos todos, tarde o temprano podemos hallarnos en la misma situación de ellos, pero ellos nos dan una gran lección. ¿A dónde vamos en el momento de la dificultad? En el momento de la aflicción. Nosotros hallamos en toda la Biblia a estos hombres dándonos lecciones en los momentos difíciles, iban a Dios y se refugiaban en Dios. Y allí estaba, hermanos, David refugiándose en Dios. Me salté una parte de una fábula que está allí del diablo que decía que la herramienta del diablo, una de las herramientas más poderosas es la depresión, pero no voy a mencionar eso, hermano. A veces las circunstancias adversas pueden sacar lo peor de nosotros. Nos volvemos resentidos, rencorosos, deprimidos y culpamos a Dios y preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero David nos da un ejemplo aquí, dice que se fortaleció en Dios. ¿Sabe qué es eso, hermano? Que en el momento de la gran aflicción, este hombre se refugió en Dios, fue a Dios. Era un hombre que conocía el poder de la oración y como hemos estado diciendo, la oración es la que lo cambia a uno en otro hombre, en otra mujer. Si no te resuelve la circunstancia, tiene algo tan poderoso que te transforma a ti por dentro y te da una nueva perspectiva. Miras la circunstancia, miras la situación y la miras de otra manera. Te has fortalecido de una forma inexplicable realmente. Aquí David, hermano, oró a Dios y lo hizo con toda su fuerza, lo hizo sabiendo que no había a dónde ir, lo hizo sabiendo que no existía un ser humano que lo pudiera ayudar. Y así clamó a Dios y Dios lo fortaleció. Quise poner, ¿sabe cuándo oramos así? Cuando reconocemos que somos débiles, que no tenemos a dónde ir. Cuando nos vemos a nosotros mismos como incapaces, cuando nos sentimos que no hay humano en todo este universo, no hay ser humano en esta tierra a quien podamos acudir y decirle, ayúdame, te voy a pagar. No hay. Cuando sabemos que no hay nadie que nos ayude, es cuando vamos al Dios del cielo. Y es allí donde oramos con el tipo de oración que oró Nehemías, con aflicción, con angustia y con humillación. Oramos así y es cuando Dios nos oye. Seguimos, hermano, nos presenta. A veces esto pasa para que nos apoyemos en nosotros, para que no nos apoyemos en nosotros mismos. Bueno, David en este momento, saltémoslo, hermano, saltémonos todo esto y no lo vamos a mencionar, pero mire, yo comprendo una cosa que ustedes saben, hermanos, por qué no oramos hoy como orábamos antes. Usted sabe por qué hoy no miramos el tipo de milagros que mirábamos hace muchos años atrás. Por ejemplo, cuando éramos niños, los que son evangélicos aquí y tienen muchos años de conocer los caminos de Dios y dice, antes las cosas no eran así, antes se miraba acá, antes se miraba allá. ¿Usted sabe por qué hoy no se mira así? Porque en este momento, nuestras oraciones en los momentos de aflicción, los momentos difíciles, muchas de las veces, cuando se trata de enfermedades, por ejemplo, nosotros acudimos, lo primero que hacemos, llamar a la ambulancia, llamar al médico, vámonos para el doctor, démosle la medicina tal. Es decir, hermanos, nosotros hoy día sentimos que
hay más medios. Es decir, hoy no oramos como antes porque el avance de la tecnología, el avance de la ciencia ha hecho que nosotros vayamos ajustándonos al hecho de que hay cómo solucionar el problema. Por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando la ciencia no había avanzado tanto, en mi lugar, y no me avergüenza decirlo, cuando yo era un niño, yo recuerdo cuando fui joven, el lugar donde yo vivía, ¿sabe cómo llevaban a los enfermos? Del lugar, en los lugares rurales, los lugares remotos, en hamaca los llevaban. Un hombre allá en la punta y otro allá atrás, y con una vara grande, una madera, un palo, lo que usted quiera, llevaban. Y el enfermo iba en la hamaca y se iba quejando y se iba muriendo. Y lo traían desde la montaña, no sé de dónde, lo habían bajado. Y ahí iban los hombres a paso rápido, con el enfermo en la hamaca. ¿Sabe por qué no miramos nosotros los milagros que se miraban en esos tiempos? Porque hoy, cuando llegan esos momentos difíciles, la ambulancia y el doctor es lo primero que hacemos. Y está bien. En lo que estamos diciendo aquí no estamos diciendo que está malo ir al médico. No, señor, no estamos diciendo eso. Hay que ir al médico, hay que ir al hospital, de acuerdo. Lo que estamos haciendo énfasis y quiero que veamos es lo siguiente. En esos tiempos antiguos, cuando no había médico inmediato, cuando no había soluciones inmediatas, la gente oraba al Dios del cielo, como oró Nehemías, como oraba David, como oraban los hombres del ayer, como oraban los hombres de la Biblia. Oraban con oración llena de humillación, sabiendo que no había quien me ayudara, que no tenía otra alternativa, no tenía otro medio. Si Dios no hacía el milagro, me moría. Entonces la gente oraba con el corazón, oraba diciéndole a Dios, no hay otra manera. Claro, hoy no miramos esos milagros, porque ahora, vuelvo a decir, primero está la ambulancia, primero está la medicina, primero la inyección de no sé qué cosa, primero esta otra, y primero aquí y primero allá. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Ustedes saben, mis hermanos, que en esos tiempos antiguos, ¿sabe usted que cuando no llovía, el agricultor en aquellos tiempos, ¿sabe usted qué hacía cuando ya iban 3 semanas, 4 semanas y tenía su siembra y se empezaba a marchitarse y no había lluvia? ¿Sabe qué hacían los hermanos de aquel tiempo? Ayunaban y oraban y decían en la iglesia, hoy vamos a tener ayuno porque la milpa se está secando, no vamos a tener alimento el próximo año que viene. Y la gente se iba para la iglesia, era a ayunar y a orar, y clamaban con aflicción, clamaban diciéndole a Dios, no hay quien nos ayude, porque esa gente no tenía recursos, porque si no sacaban el maíz, si no sacaban el frijol, si no sacaban el arroz, y tenían como 8 niños, tenían como 7, 8, 9, 10 niños, y sabían que si no había alimento, hermano, no había cómo hacerle. Esa gente oraba a Dios con humillación y le decían, Señor, venía Dios y mandaba la lluvia. Hermanos, todo eso hacía que se viera la mano de Dios. Hoy, en este momento, todas esas cosas parece que ahora se han inventado regadíos. Ahora, en el tiempo más caliente y de verano puede ser, ahora hay un regadío, hay máquinas, hay todo tipo de cosas. ¿Y qué necesidad hay ahora ya de hacer eso? Entonces, ¿qué hace la gente? No vamos a ayunar, no hay que orar. ¿Y para qué? Nadie mira la necesidad. Lo mismo, el mismo principio se viene a nuestros momentos en nuestros países, la comodidad en nuestros países. ¿Cómo vamos a poder orar a Dios y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino? Y la parte donde dice, el pan nuestro de cada día. ¿Cómo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la refri tiene comida para todo un mes, 3 semanas. ¿Cómo va a ser la oración? Será una oración que va cargada de humillación, clamor de verdad, un gemir de Dios. No miramos la necesidad. Y ese principio viene llegándose a todos los países prósperos. Por eso está comprobado que los países prósperos son los que menos oran.
Los países más pobres, las aldeas más remotas, donde hay evangélicos de allá, son los que más oran, hermano. Los países más pobres, donde hay más oración. ¿Por qué? Porque se ora a Dios sabiendo que si Él no nos ayuda, no podemos solucionar los problemas. No podemos solucionar. Y esto es algo muy importante, hermano, que en la Biblia lo vemos. Por eso que las oraciones de estos hombres iban cargadas de humillación. Nosotros muchas de las veces oramos y oramos abosteciando. Oramos por enfermedad y decimos, fulano ore por mí, ayúdeme a orar. Y nosotros mismos no oramos, y cuando oramos lo hacemos llenos de abosteciar. A veces nos dormimos quizás allí, pasamos días sin orar ni nos acordamos que tenemos que hay enfermedad. Porque, ¿qué ocurre? No estamos orando como debería, como estos hombres oraban. Así que el asunto ahí sigue. El asunto ahí sigue porque la oración no va cargada de esta humillación, no va como oraban estos hombres, con ese fervor, con ese sentido de necesidad. No, hermano. Por eso es que nos acomodamos a mejor la medicina que dijo el doctor, y como que ya aceptamos, como que toda nuestra vida la vamos a consumir. Nunca nos ponemos en el punto de, en el nombre del Señor esto se tiene que quitar. Yo tengo que empezar a apartar ayunos, ciertos días de ayuno, pedir días de trabajo, voy a buscar a Dios en oración, voy a buscar a Dios en ayuno. No miramos la necesidad, ahí lo llevamos. Y el tiempo se pasa y nosotros cargando con el problema, la necesidad allí encima. Ayúdenos, Señor. Señor, nos ayude, porque como hemos hallado la forma de tranquilizar el asunto y calmarlo con algo, se acabó. La misma actitud de aquel animalito que llegó un amigo a la casa a visitar, y cuando visitó el perrito estaba allá. Digo la actitud, la misma. El perrito estaba llorando y llorando. Bueno, ¿y por qué llora tanto el animalito? ¿Y qué dijo el dueño? No, dijo, ese animalito así se la pasa llorando. ¿Y qué? ¿Por qué no se levanta? No, dijo, allí donde está, dijo, está echado en un clavo y el clavo ahí le lastima un poco, pero qué raro que no se levanta. No, dijo, lo que pasa es que el clavo ya se acostumbró, que el clavo no le causa problemas suficientes, así que solo llora un poquito, pero ahí no se levanta, ahí está el clavo, le gusta estar ahí. A veces la actitud es la misma, hermano. Nosotros no tomamos eso pero es decir, pues lo que queremos decir es que a veces nosotros no miramos en la eficacia de la oración, y es por estas cosas, porque a veces no oramos como oraron este tipo de hombres, hermano, con este sentir cargado de humillación, cargado de realmente de necesidad de Dios. Y así se nos pasa el tiempo. ¿Cuánto oramos nosotros, hermano? ¿Cómo miramos la oración nosotros? ¿Cómo enfrentamos los problemas de nuestra vida? La Biblia está llena, hermano, de pasajes de cómo Dios responde la oración. Y la oración es algo que bien poco hacemos nosotros. Hermanos, ¿no será que Dios nos está hablando en estas predicaciones más de una vez y nos está diciendo, que nos está haciendo pues de algún modo meditar en la vida de oración que llevamos, hermanos? ¿No será que algo anda por allí, hermanos? Si es que en la Biblia hallamos tanto, en la otra predicación vamos a hablar de todas las mujeres, como traía en esta ocasión, pero no me alcanza, veo cuántas mujeres estériles, cómo enfrentaron la enfermedad. Y cómo se expresaban ante el Dios del cielo y cómo Dios se glorificaba y sanaba. Es decir, en la Biblia hallamos gente pidiéndole a Dios por sanidad física, a otros pidiéndole por liberación del opresor enemigo, a otros lo hallamos pidiéndole bendición. En la Biblia, ¿qué ejemplo no encontramos, hermano? Para todo miramos, desde el profeta, desde el rey, el apóstol y la gente común, todos presentándose ante Dios, presentando oración y mirando nosotros a un Dios que rápido respondía y estaba allí. He oído tu oración, como me pediste,
yo he visto tu ruego, les decía Dios, yo he oído tu clamor. Y se aparecía Dios, y se aparecía el profeta y le decía, yo he oído lo que me pediste. Y ahí estaba Dios, hermano, respondiendo, resolviendo problemas, necesidades. Hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, como lo dijimos la pasada vez, somos bienaventurados, hermanos. Nosotros tenemos este conocimiento, tenemos esta herramienta de Dios, tenemos el conocimiento de la oración, cómo funciona esto, cómo nuestro Dios actúa. Nosotros tenemos esto. Tenemos un gran privilegio de conocer esto. Por eso que nosotros, hermanos, no se vale que en los momentos difíciles, que si estás enfermo, no se vale que no enfrentes tu circunstancia como debe de ser, como nos manda la Biblia. Si estás estéril y no puedes tener hijo, vamos a tomar ejemplo de Ana, de Rebeca, de Sara, de Raquel, de Elizabeth. Vamos a tomar ejemplo de esta gente. Estás enfermo, no importa la enfermedad que tenga. La Biblia nos presenta a gente enferma clamando por sanidad y Dios haciéndoles la obra, respondiendo a la oración que presentaban ellos. ¿Tienes problemas con tu jefe? Allí está Nehemías presentando a su jefe, y el corazón del jefe vino a ser como un río al cual se le traza el canal y se le dice, aquí vas a correr. Hermano, no importa el problema que tenga, la circunstancia o dificultad que tenga, vamos a presentársela a Dios. Los evangélicos enfrentamos los problemas de otra manera, no como el mundo. Nosotros enfrentamos las circunstancias adversas es con oración. Con oración. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te agobia? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué problema tienes? Vamos a orar más. Vamos a orar más. ¿Cuál es su dificultad? Vamos a orar más. Si no se le resuelve, si no mira cambio las circunstancias, por lo menos usted sí va a cambiar y va a aceptar la voluntad del Señor. Y va a tener paz. Eso hace Dios cuando ya no puede, cuando no da la respuesta de algo, por lo menos nos cambia a nosotros. Entonces, hermano, el llamado es que el pueblo del Señor enfrenta sus situaciones de manera distinta, es con oración. Ahí estaba David y ya lo hemos visto, igual que Nehemías. Espero no cansarles con el tema de la oración, mis hermanos. Quizás en otra ocasión hablemos de esto, o tal vez no lo sé, pero espero que no se cansen, y esta es la palabra del Señor. El pueblo del Señor enfrenta sus problemas y lo hace es con oración. Señor, en esta noche ya cerramos este espacio de predicación de tu palabra. Yo te doy gracias por recordarnos, Señor, que el pueblo de Dios debe enfrentar sus circunstancias, sus problemas, sus momentos difíciles con oración, así como lo hizo Nehemías, así como lo hizo David, así como lo hacía Moisés, así como lo hacía Josué, así como lo hacía Daniel, así como lo hacía David, como lo hacían tantos hombres, como lo hizo la iglesia primitiva. El pueblo de Dios debe enfrentar sus situaciones de manera distinta a como las enfrenta aquel que no conoce estos caminos. Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones y nos haga entender, Señor, que tu pueblo actúa diferente. Tenemos este medio tan poderoso que es la oración. En esto nos fortalecemos como lo hizo David en su momento de crisis. Mas David, dice tu palabra, se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya.